y de las de todos los que nos rodean, ¿no es cierto?, de todas las personas con las que compartimos. Por eso les voy a pedir, como hice en la audiencia anterior, que sean muy estrictos en el acatamiento de las medidas, que son en definitiva las mismas que debemos cumplir en la vida diaria, ¿sí?, cuando salimos a la calle, cuando hacemos las compras, cuando vamos a trabajar o lo que sea. Desde el Poder Judicial les vamos a dar todo lo que necesitan, todo lo que haga falta. Se dispuso que el juicio sea sin la presencia del público, la publicidad del debate se garantiza mediante su transmisión por canal de YouTube, se lo va a transmitir íntegramente, solo se va a postergar subir el audio de las declaraciones de testigos y peritos hasta tanto termine la etapa de recepción de prueba y después estará disponible para quien quiera verlo. Ya los integrantes del jurado disponen del kit de seguridad que les fue entregado y también de las máscaras y hacemos el juicio en este lugar, sí, inmenso, muy grande, para que todos podamos preservar distancia social. Pero dependemos de cada uno de ustedes, y cuando digo esto les hablo a todos los aquí presentes, me incluyo, todos debemos ser responsables individualmente, ¿sí?, de nuestra propia conducta y solamente si cada uno de nosotros acatamos las normas de seguridad, vamos a estar todos seguros, ¿sí? Se las voy a recordar, ya las conocen, les hablé de ellas también en la audiencia anterior, pero son las de público conocimiento, ¿sí? Usen las máscaras y los barbijos, usen el alcohol en gel de manera regular, lávense las manos tantas veces como puedan, eviten tocar superficies si no hace falta, no se toquen la cara, no conversen tampoco si no hace falta. Durante el juicio ustedes, los integrantes del jurado, no pueden hablar. Si tosen, tápense con el codo o algún pañuelo descartable y manténganse siempre a distancia. Como les dije, si todos cumplimos y somos muy estrictos con estas medidas, vamos a estar seguros, ¿sí? No son tan difíciles de cumplir. Y si advierten que alguien en algún momento se ha relajado y no las está cumpliendo, por favor háganselo saber. Antes de iniciar el juicio propiamente dicho, voy a renovar su juramento. Los integrantes del jurado prestaron juramento el día jueves, pero la ley indica que deben prestar juramento al inicio del juicio. Así que, en cumplimiento del artículo 20 de la ley 9106, voy a renovar el juramento que prestaron. Nos ponemos de pie, por favor. Señoras y señores del jurado, prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, a examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la provincia de Mendoza y las leyes vigentes. Gracias. Tomen asiento. Bueno, se encuentran presentes en la sala en representación del Ministerio Público Fiscal, el señor fiscal jefe, doctor Pablo Peñasco, y el fiscal de instrucción, Martín Castro. Se encuentran presentes también, ejerciendo la defensa técnica, el doctor Jorge Luque, el doctor Pablo Gómez, y está también el acusado, el señor Acuña. Señor Acuña, voy a hacerle algunas preguntas en relación a sus datos personales. ¿Puede hacer? Muy bien. Gracias. Dígame, ¿cuál es su nombre completo? Víctor Hugo Acuña. ¿Cuál es su DNI? 31-865-478. ¿Qué día nació? 28 de octubre del 85. ¿En dónde? General Alvear. ¿Cuál es su domicilio? Pedro Molina 84. ¿Qué estudios tiene? Secundario completo. ¿A qué se dedica? Ahora, bueno, desocupado ahora. ¿Y a qué se dedicaba? Policía de Mendoza. ¿Las partes quieren formular alguna pregunta en relación a circunstancias personales? No. ¿Cuál es su altura, señor? ¿Cómo? La altura. 1,79. Bueno. Señor Acuña, le voy a hablar especialmente a usted, también a todos, ¿no? Pero especialmente al señor Acuña. Le pido, por favor, toma bien, porque veo que el micrófono está muy lejos. Pero
Ustedes me dirán si está tomando bien. Si toma bien no hay problema, ¿está bien? Puedo sacar un poquito más, pero te escucho. Gracias. Bueno, le voy a pedir que esté por favor muy atento a todo lo que ocurra en este juicio. Se va a producir una serie de pruebas que va a ser finalmente la que el jurado va a tener en cuenta para decidir acerca de su culpabilidad, para determinar si usted es culpable o no del delito del que la Fiscalía lo ha acusado. Así que, como le dije, permanezca siempre muy atento. Le informo también que usted tiene derecho a prestar declaración si así lo desea y que si decide no declarar, eso de ninguna manera va a ser considerado en su contra. Va a escuchar ahora seguidamente cómo yo voy a instruir al jurado en ese sentido. Así que le voy a pedir en primer término a los abogados defensores que si señora Acuña decide declarar, por favor me lo hagan saber. Voy a pasar ahora... No en este momento. En cualquier momento, como ustedes saben, él puede prestar declaración cuando lo desee. Si en su caso ustedes deciden que él va a prestar declaración, me lo hacen saber. Voy a pasar ahora a impartir al jurado las instrucciones iniciales. Les pido por favor que presten mucha atención. Se las voy a leer para ser muy precisa. Señoras y señores miembros del jurado, las instrucciones que les voy a impartir son introductorias y deben ser escuchadas con total atención por cada uno de ustedes. Durante el juicio voy a usar algunas palabras que tal vez ustedes no hayan escuchado antes. Me voy a referir a los abogados de la persona acusada como los abogados de la defensa o simplemente como la defensa. En cuanto a las personas de los señores fiscales, me voy a referir a ellos como el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público o simplemente como la Fiscalía. Al acusado, a sus abogados y al Ministerio Público Fiscal lo llamaré muchas veces las partes. También a veces voy a referirme a mí misma como el tribunal. En todo juicio penal con jurados hay dos jueces. Yo soy uno, ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Como juez del derecho, tengo el deber de presidir el juicio y de dirigirlo conforme a la ley y de decidir qué pruebas la ley les permite a ustedes ver, escuchar y valorar, y cuáles no. Al terminar la producción de la prueba y después de escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas legales de derecho que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Ustedes, como jueces de los hechos, tienen una tarea principal, que es la de decidir cuáles son los hechos de este caso, y lo harán únicamente teniendo en cuenta toda la prueba que se produzca durante el transcurso de este juicio. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán nada más que la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos es exclusivamente tarea de ustedes, no mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. El segundo deber que ustedes tienen consiste en aplicarle a esos hechos que tengan por probados la ley que yo les voy a impartir. Se las voy a impartir al final del juicio, en otras instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las voy a decir, y no como ustedes piensen que es, o como les gustaría a ustedes que fuera. Eso es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Si yo cometiera un error de derecho al darles la ley aplicable a este caso, ese error todavía podría repararse porque la oficina judicial registra todo lo que sucede en el juicio. La Corte Suprema de nuestra provincia puede corregir mis errores, pero las decisiones que ustedes toman son secretas.
Ustedes no dan sus razones a nadie. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en sus discusiones. Por esa razón es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual yo se las voy a dar y la sigan sin cuestionamientos. Deben saber que el jurado, ustedes, es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de nadie. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Ustedes no pueden dejarse influir por sentimientos de piedad o simpatía hacia el acusado, la víctima o los testigos, ni por pasión o prejuicio contra estos. Tampoco pueden tener prejuicio alguno contra el acusado por el hecho de que haya sido detenido en algún momento en esta causa, o porque esté siendo sometido a juicio, o porque hayan escuchado o leído información periodística o publicaciones en redes sociales de cualquier índole relacionada con la causa. Ustedes no pueden inferir que por razón de dichas circunstancias o por alguna de ellas es más probable que el acusado sea culpable o no culpable. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante y el propio acusado y su defensa tienen el derecho de exigir, y así lo esperan, que ustedes consideren y sopesen toda la prueba que se rinda, que apliquen la ley del caso sin dejarse llevar por las emociones y lleguen a un veredicto justo e imparcial, sin importar cuáles puedan ser las consecuencias del mismo. Para garantizar la imparcialidad del juicio, ustedes deberán seguir las siguientes normas. Primero, no conversarán entre ustedes nada sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso hasta que finalice la recepción de toda la prueba y pasen a deliberar. Segundo, no conversarán con nadie más sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con este caso. Nadie más también incluye a los miembros de su familia, a sus amigos, compañeros de trabajo y demás personas con las que se relacionen diariamente. Pueden decirles a esas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados. Tercero, cuando ustedes se encuentren fuera del salón de sesiones, no permitirán que nadie les comente sobre este caso o sobre personas relacionadas con él. Si alguien intenta hablarles o hacer comentarios contrarios a estas instrucciones, deberán informarlo al tribunal de inmediato. Cuarto, durante el juicio, ustedes no hablarán ni se relacionarán de modo alguno con ninguna de las partes, con los abogados, los testigos, ni los fiscales, ni con los familiares de la víctima. Si ello sucediera, podrían surgir dudas sobre la imparcialidad de ustedes, como miembros del jurado. Si alguno de ustedes necesita comunicarme algo, lo hará mediante escrito firmado a través del oficial de custodia en sus deliberaciones. Quinto, no podrán realizar investigaciones o búsquedas de información sobre el asunto relacionados con este caso. A manera de ejemplo, eso significa que ustedes no podrán buscar en libros, en internet, en redes sociales, ni consultar personas conocedoras de asuntos relacionados con este caso, como abogados, médicos, psicólogos, etc., ni buscar o ver fotos o videos del lugar de los hechos o de las personas involucradas en él. Sexto, ustedes no deberán llegar a conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que las partes hayan presentado todas sus pruebas. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren al salón de deliberaciones y consideren los hechos del caso y la evidencia presentada. Séptimo, si bien estamos en la era de la tecnología y muchos de ustedes quizás posteen fotos, comentarios, mensajes en blogs, Twitter, Facebook, WhatsApp y en general en todas las redes sociales existentes, deberán abstenerse de hacerlo, es decir, no hacerlo respecto de este caso,
hasta que no alcancen el veredicto, ni yo los libere de vuestro servicio, ustedes no deben hablar de este caso en persona o a través de teléfono o comunicación escrita o electrónica en redes sociales. No deben conformar tampoco grupos de WhatsApp entre ustedes, ni contactar a nadie para asistirlos durante el juicio ni en sus deliberaciones, ni realizar búsqueda alguna por estos medios relacionados con el caso. Hacer algo así violaría su promesa y deber como jurados de ser imparciales y guiarse solo por la prueba que se produzca delante de ustedes en este juicio. Es posible que ustedes sientan, en ciertos momentos, que los abogados de las partes no les proveen toda la información que consideren apropiada y necesaria, y de allí que quieran llenar esos vacíos con su propia investigación. Hacer esto es incorrecto e ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa en la actividad de las partes como un principio fundamental, aunque las estrategias de cada una de ellas despliegue en el juicio, quizás no les parezcan comprensibles. Ustedes podrían ser sancionados por inconducta como jurados si incumplen con esta instrucción. Toma de notas y preguntas del jurado. Ustedes podrán tomar notas, pero nunca hacer preguntas sobre los hechos de este caso a los testigos ni a las partes. Sin embargo, debo advertirlos acerca de ciertas cuestiones relativas a las notas. La más importante es que las notas que ustedes tomen no son prueba. Procuren que la toma de notas no les haga perder el hilo de lo que viene exponiendo el testigo o perito. Tomen nota de lo que crean importante. Si tienen una opinión formada acerca de la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, no tomen notas en un solo sentido para luego reforzar solo esa preopinión. Recuerden que deben arribar a su veredicto de forma imparcial y habiendo discutido todas las posibilidades con los demás miembros del jurado sin encerrarse en una sola postura. Si decidieron no tomar notas, descansen en sus recuerdos. No se apoyen ni se dejen influenciar por las notas que hayan tomado otros miembros del jurado. Las notas no sustituyen la videograbación del debate ni la presentación de la prueba. Si al deliberar ustedes quisieran observar la videograbación de algún testimonio o porción del mismo que les interese, me lo harán saber por escrito que entregarán al oficial de custodia en sus deliberaciones y yo voy a ordenar que eso ocurra. Las notas son confidenciales. Durante los recesos, las notas quedarán en el recinto de deliberación del jurado. Los jurados no pueden llevarse las notas consigo fuera del tribunal. Al final del juicio, el oficial de custodia me traerá todas las notas y yo voy a ordenar su destrucción. Las notas no sustituyen la explicación que yo les daré sobre los principios de derecho que rigen en el caso. Si cualquiera de ustedes tiene dificultad para escuchar lo que esté expresando un testigo o los abogados de las partes, podrá levantar la mano y así me lo indica y yo voy a corregir esa situación inmediatamente. Durante el juicio, escucharán referencias sobre uno o varios lugares relacionados con los hechos. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia visitarán esos lugares durante el juicio ni durante el proceso de deliberación, ni harán búsquedas en Internet acerca de él. Ustedes, por su propia cuenta, no pueden investigar ningún aspecto relacionado con el caso. Deben tener en cuenta que el lugar de los hechos no estará en las mismas condiciones que en el momento de los mismos. Y suponiendo que si está en las mismas condiciones, una visita independiente carecerá de las explicaciones de los testigos ante las preguntas de los abogados de las partes. En el supuesto que se determine que es importante que ustedes conozcan esos lugares, yo voy a ordenar la correspondiente inspección y lo visitaremos todos juntos, las partes, ustedes y yo. Manifestaciones, comentarios y argumentos de las partes y del juez durante el juicio. Las manifestaciones, comentarios y argumentos
que expresen los abogados de las partes durante el juicio, ya sea acercándose al estrado o desde sus puestos, no son prueba. No podrán tomarse en consideración al momento de deliberar las amonestaciones o advertencias que yo le haga a alguna de las partes, ni los razonamientos que emplee al resolver sus planteos. Ustedes no podrán considerarlos para la determinación de culpabilidad o no culpabilidad del imputado. Las partes pueden, eventualmente, oponerse a la admisión de alguna prueba. En efecto, van a observar en algunas ocasiones que el fiscal o los abogados defensores objetarán alguna pregunta o prueba que pretenda presentar la otra parte. En esos casos es mi obligación examinar los planteos en controversia y decidir si admito o no admito esa objeción. Lo que yo decida será obligatorio para ustedes, es decir, si rechazo la objeción y admito la prueba, ustedes deberán tomarla en consideración en sus deliberaciones. Caso contrario, no podrán tomarla en cuenta. Habrá ocasiones en que deberé ordenar que ustedes sean retirados de la sala de audiencias para la discusión de planteos u objeciones, y ello ocurrirá cuando yo aprecie que la discusión de las partes en presencia de ustedes puede influir en sus deliberaciones. Al regresar a la sala, les informaré la decisión que haya tomado sobre el tema en discusión. La acusación presentada contra Víctor Hugo Acuña es por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, que está previsto en los artículos 80, inciso 1 y 41 bis del Código Penal. Ese delito, como todos los delitos de nuestro ordenamiento penal, tiene sus elementos particulares, ¿sí? Es decir, tiene un conjunto de requisitos que deben ser probados por la Fiscalía para que el acusado pueda ser declarado culpable. Sobre el final del juicio, cuando les imparta las denominadas instrucciones finales, les voy a explicar en detalle cada uno de esos elementos y cómo se prueban, pero por ahora no es importante. Les voy a hablar ahora del orden del juicio. Al comenzar el juicio, escucharán en el siguiente orden, primero el Ministerio Público Fiscal para que les explique el hecho del juicio, las pruebas que se producirán para fundamentar la acusación y la calificación legal que pretenden para ese hecho que intentarán probar. Luego se invitará a los señores defensores para que expliquen las líneas de su defensa. De este modo, todas las partes presentarán sus casos y el veredicto que esperan de ustedes. Esos resúmenes iniciales de lo que pretende cada una de las partes se denominan alegatos de apertura. Les recuerdo que los alegatos de apertura no son prueba. Luego se procederá a la recepción de la prueba del fiscal y posteriormente la prueba de la defensa. Escucharán a los testigos, peritos, expertos, podrán ver objetos materiales o en general todo otro medio de prueba que haya sido admitido por mí en audiencias anteriores con las partes y las que admita después de iniciado el debate. La defensa no está obligada a presentar un informe inicial ni prueba a su favor durante el juicio, es decir, no tiene la obligación de presentar testigos, peritos, documentos, objetos u otros medios de prueba. Eso es así porque quien tiene la carga o la obligación de probar cada uno de los elementos del delito y que el acusado es quien lo ha cometido, es la Fiscalía, porque el acusado goza de la presunción de inocencia que les voy a explicar seguidamente. Luego de que ustedes escuchen y vean toda la prueba, la Fiscalía y la defensa les van a presentar sus alegatos finales. Esos alegatos, al igual que los alegatos iniciales que van a escuchar hoy, tampoco son prueba de ningún hecho. Después de los alegatos finales, yo les voy a impartir las instrucciones finales, que previamente habré de discutir y consensuar con las partes. En las instrucciones finales los voy a instruir acerca del derecho aplicable a este caso, que es el que ustedes deberán utilizar luego para llegar al veredicto final. Después de escuchar las instrucciones finales, yo se las voy a dar impresas también,
ustedes se van a retirar al salón de deliberaciones. Sus discusiones sobre el caso durante el proceso deliberativo serán absolutamente secretas, por lo que nunca tendrán que explicárselas a nadie. Les voy a hablar ahora acerca de la presunción de inocencia, la negativa a declarar del acusado, el peso de la duda y la duda razonable. La ley presume que el acusado, en este caso el señor Víctor Hugo Acuña, es inocente del delito mencionado en la acusación. En todos los juicios penales rige el principio fundamental establecido en la Constitución Nacional de que el acusado es inocente a no ser que se pruebe lo contrario. Esta presunción de inocencia acompañará al acusado durante todo el juicio y hasta el momento en que ustedes rindan su veredicto. El acusado, Víctor Hugo Acuña, no está obligado a declarar ni a presentar prueba para demostrar su inocencia, por lo que si optara por no declarar, si él decide no declarar, ustedes no podrán hacer deducción alguna sobre su silencio, ni tomarlo en consideración o valorarlo como prueba en su contra. La ley establece que cuando exista duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se deberá emitir un veredicto de no culpabilidad. La frase "más allá de duda razonable" constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia criminal y de nuestra Constitución. Cada vez que usen los términos duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. No es suficiente con que ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. En tal circunstancia, ustedes deben declarar al acusado no culpable, ya que el fiscal no los ha convencido de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. 2. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que el fiscal así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar. La prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta y es superior a un simple balance de probabilidades. 3. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que el delito imputado haya existido o de que el acusado haya sido quien lo cometió, ustedes deben declararlo no culpable de dicho delito, ya que la Fiscalía fracasó al intentar convencerlos más allá de duda razonable. Ustedes podrán decidir que existe duda razonable cuando la prueba no sea suficiente para demostrar uno o más de los elementos del delito o para relacionar al acusado con el delito que se le atribuye. Si esto es así, su deber es rendir un veredicto de no culpable. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, de existir duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Les ampliaré esta explicación en detalle en las instrucciones finales al terminar el juicio. Les voy a hacer una advertencia en relación a la publicidad. Al decidir este caso, ustedes deberán basarse únicamente en la prueba presentada y admitida por el tribunal. Deberán descartar totalmente y no considerar cualquier informe de prensa, redes sociales, televisión o radio relacionado con este caso que puedan haber leído, visto o escuchado. Tales informes no constituyen prueba y ustedes no pueden considerar ni dejarse influenciar de ninguna manera por tal publicidad. Estipulaciones o convenciones probatorias. Les voy a explicar algo acerca de esto. La Fiscalía y la defensa del imputado pueden hacer estipulaciones sobre ciertos hechos, testimonios o documentos. Eso quiere decir que todas las partes están de acuerdo
con que un hecho, un testimonio, un documento, sea admitido para que ustedes lo consideren como prueba. Deben saber que respecto a estas estipulaciones no habrá discusión alguna en el juicio porque esos hechos, testimonios o documentos que son parte de las estipulaciones, que también son llamadas convenciones probatorias o acuerdos probatorios, se tienen por acreditados en grado de certeza, es decir, que fueron debidamente controlados por las partes y todas, tanto la Fiscalía como la defensa, comparten lo que dicho hecho, testimonio o documento contiene. Serán parte de la prueba que ustedes deberán valorar al ingresar a deliberar para emitir el veredicto final. En este caso se han hecho algunos acuerdos probatorios, yo enseguida se los voy a leer, les voy a indicar cuáles son. Les voy a hacer una síntesis acerca de la definición de lo que es prueba. De manera breve voy a repasar para ustedes entonces qué es prueba. Es prueba. 1. Todo lo que vean y escuchen en la sala de juicio, por ejemplo, lo que cada testigo y perito declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados. 2. Las cosas materiales que sean exhibidas en esta sala de juicio. A eso se los llama pruebas materiales. 3. Las estipulaciones, convenciones o acuerdos probatorios, es decir, los hechos que las partes acordaron tener por probados y que más adelante les voy a indicar cuáles son en este caso. Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba, no deben valorar o basarse en las siguientes cosas para decidir este caso. 1. Los cargos que la Fiscalía les va a exponer en sus alegatos iniciales y que ustedes van a escuchar al comienzo, en este caso. Esos alegatos no son prueba, tampoco es prueba nada de lo que los abogados de las partes digan durante este juicio, incluyendo lo que yo diga, tampoco los alegatos de la defensa. En ocasiones, durante el juicio, los abogados podrán objetar preguntas. Lo que los abogados digan al formular o contestar tales eventuales objeciones no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o improcedente la objeción, o de que ustedes hayan sido excluidos de la sala cuando tuve que decidir al respecto. 3. Las notas que se les permiten tomar durante el juicio, los apuntes que ustedes tomen durante el juicio, no son prueba. 4. Cualquier cosa que hayan visto o oído fuera de este juicio no es prueba. Ustedes deben decidir el caso solamente de la prueba producida durante este juicio. Les voy a hablar ahora acerca de la prueba directa y circunstancial, de las inferencias o indicios. Existen dos clases de pruebas en las que el jurado puede basar su veredicto. Una se conoce como prueba directa y la otra como prueba indirecta o prueba circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. Prueba directa es aquella que, de ser creída, prueba el hecho sin más, de manera concluyente. Les ofrezco el siguiente ejemplo. El testigo declaró que cuando salió de su casa vio que estaba cayendo granizo. Ello es prueba directa de ese fenómeno climático que en nuestra zona llamamos granizada. Un testigo que declara que cuando salió vio que estaba cayendo granizo es prueba de que ocurrió una granizada. La prueba circunstancial o prueba indirecta es aquella que, de ser creída, tiende a establecer un hecho o hechos a base de inferencias. Una inferencia es una deducción de un hecho que surge lógica y razonablemente de otro hecho o de un grupo de hechos establecidos por la evidencia. Les ofrezco este ejemplo. El testigo declaró que a la hora de la granizada él estaba durmiendo, pero que al salir de su casa, al rato vio todos los autos que estaban en la calle con los abollones típicos que produce el granizo, así como que el piso estaba lleno de hojas caídas por el efecto del mismo
y que había bajado mucho la temperatura. Ustedes podrían concluir entonces, por inferencia o deducción, que efectivamente cayó granizo en ese lugar, a pesar de que el testigo no vio directamente la granizada porque estaba durmiendo. No es necesario que los hechos del caso sean probados solamente por evidencia directa. También se pueden probar por evidencia circunstancial o por una combinación de evidencia directa y evidencia circunstancial. Ambas evidencias, la directa y la circunstancial, son aceptables como medios de prueba y se evalúan con el mismo criterio. Ustedes pueden llegar a aquellas conclusiones e inferencias razonables que estén justificadas a base de su propia experiencia y que surjan de los hechos que ustedes consideren o estimen probados. Para emitir una condena, la prueba de la naturaleza que fuere, ya sea directa, circunstancial o una combinación de las dos, debe probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Para poder decidirse, utilicen su sentido común y su experiencia. Les voy a hablar ahora acerca de la credibilidad de los testigos. ¿Están cómodos? Algunos los veo con las carteras, o si quieren pueden apoyarlos en el piso. Credibilidad de los testigos, presten atención. Toda persona que testifica bajo juramento de decir la verdad es un testigo. Le corresponde exclusivamente a ustedes, como jurados, determinar la credibilidad de cada uno de ellos. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para decidir este caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que interactúan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle a un testigo o la medida en la que confiarán en él para tomar sus decisiones. Pero algunos factores pueden orientarlos en esa tarea. Se los voy a enumerar. 1. El comportamiento del testigo mientras declara y la forma en que lo hace es uno de los factores que puede orientarlo. También el grado de capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre el que declara. También la existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, interés u otro modo de parcialidad por parte del testigo. Si se ha rendido otra prueba que contradice el testimonio del testigo, también es algo a tener en cuenta. Y también cuán razonable es su testimonio, ¿sí? Cuán razonable es eso que está diciendo. El jurado no está obligado a decidir solo en base al número de testigos que declaran en tal o cual sentido. Es decir, un solo testigo que declare en sentido contrario a muchos otros testigos, pero que les merezca entero crédito, es suficiente para probar cualquier hecho. Esto no quiere decir que ustedes están en libertad de descartar el testimonio de un mayor número de testigos por mero capricho o prejuicio, o por el deseo de favorecer a una parte sobre la otra. Lo que esto significa es que ustedes no pueden resolver este caso por el simple proceso de contar el número de testigos de las partes, sino que el criterio determinante debe ser la fuerza persuasiva de cada testigo y no la cantidad numérica de testigos. Ahora les voy a hacer una aclaración en cuanto a lo que tiene que ver con los testigos que han efectuado declaraciones anteriores, distintas a las que realizan en el debate. En caso de que alguno de los abogados haga ver que el testigo que declara en esta sala ante ustedes ha dicho otra cosa distinta al declarar durante la etapa de investigación en este caso, sea su inconsistencia total o parcial, ustedes estarán autorizados a evaluar qué tan creíble es ese testigo. Es decir, ustedes podrán considerar las manifestaciones anteriores diferentes a las que brinda en el debate solo a los fines de evaluar su credibilidad.
pero nunca las manifestaciones brindadas con anterioridad serán prueba, pues no fueron vertidas en el debate oral, en este juicio, ¿sí?, ante ustedes. Sin embargo, a veces es el paso del tiempo simplemente el que ha borrado de la memoria del testigo un determinado hecho, sobre todo cuando han transcurrido varios meses o hasta años desde que brindó su relato anterior. Y cuando se le hace notar la diferencia con lo que dijo en aquella oportunidad, logra evocar el recuerdo y corrige su declaración actual. En tal caso, lo que diga puede ser tomado como prueba porque finalmente ha terminado diciendo lo mismo ante ustedes en el juicio. Les voy a hablar acerca de la prueba de concepto del acusado. Las partes podrán presentarles prueba sobre rasgos de carácter del acusado en la forma de opinión de testigos que lo conocen o lo conocieron en alguna etapa de su vida. La ley los autoriza a ustedes a tenerlo en cuenta, ya sea a favor o en contra de lo que él mismo diga. Les corresponde a ustedes dirimir si ese carácter o rasgo de carácter del acusado los persuade, más allá de toda duda razonable, y sumado al resto de la prueba producida, sobre la culpabilidad del acusado. Al decidir sobre la culpabilidad del acusado, ustedes deberán tener presente que ese análisis debe limitarse a la conducta de la que se lo acusa, es decir, al hecho que se le atribuye haber cometido. No permite nuestra ley que ustedes juzguen al acusado en razón de rasgos negativos de su carácter, ni por cómo ha conducido su vida hasta el momento del hecho, ni por su mala o buena conducta fuera del hecho por el que se lo acusa. Ustedes deben juzgar no la vida de la persona del acusado, sino si el hecho que se le atribuye está probado y si fue él quien lo cometió. Y en relación a la prueba del carácter de la víctima, les voy a decir que lo propio, lo mismo, ocurre con la víctima. Aquí no se está enjuiciando la vida de la víctima. El carácter o tipo de persona de la víctima no puede determinar sin más la inocencia o culpabilidad del acusado. Ustedes no pueden resolver este caso solo en base a qué tipo de persona era la víctima, si era buena o mala persona, ni a sus rasgos morales o éticos. Matar a quien ustedes consideren una buena persona es tan ilegal como matar a quien ustedes consideren una mala persona. En definitiva, qué tipo de persona sea para ustedes la víctima no tiene relevancia ni importancia en relación a la culpabilidad o no del acusado, que es lo que ustedes sí deben determinar. En relación a los actos del acusado después del delito, les voy a decir que la huida o la fuga inexplicada, la supresión de prueba o el hacer manifestaciones engañosas o falsas son circunstancias que, de entender ustedes que han sido probadas, podrán ser consideradas como indicio de culpabilidad. El tribunal enfatiza que dicha prueba por sí sola no es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. Es de la estricta incumbencia de ustedes el determinar su alcance, así como el peso que merezca, considerando todas las demás pruebas que se rindan en el juicio. En lo que tiene que ver con el motivo o los móviles, aunque el motivo que pueda haber tenido el acusado para cometer el delito que se le imputa no es un elemento de este delito, repito, el motivo que puede haber tenido no es un elemento del delito. Si se prueba que tuvo un motivo para cometerlo o por el contrario que no lo tenía, constituye un factor que, junto a otros, puede ser considerado por ustedes para rendir un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Acerca del silencio del acusado, yo les expliqué antes que nuestra Constitución establece el derecho del acusado a no declarar y a que su silencio no pueda tenerse en cuenta ni valorarse en su contra. Ustedes deben tener presente, al momento de la deliberación, que el acusado tiene el derecho a declarar o no, según su deseo, pero deben también tener presente siempre que el hecho de no haber declarado no puede considerarse jamás como indicio o aceptación de culpabilidad.
Recuerden en todo momento en sus deliberaciones que aunque no declare, es la Fiscalía la que tiene la obligación de probar la culpabilidad del acusado, más allá de duda razonable. No importa si el acusado, en el ejercicio legítimo de sus derechos, haya declarado o no. En caso de que el acusado decida declarar, ustedes deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento de decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas, sin que eso implique la comisión de un delito si declara falsamente, como ocurre con los testigos, ¿sí? Los testigos que dicen algo que es falso incurren en un delito, en el delito de falso testimonio. El acusado no. Tampoco puede el acusado ser obligado a declarar contra sí mismo ni obligado a declararse culpable de los hechos que se le atribuyen. En caso de que el imputado decidiera declarar, su relato debe ser evaluado por ustedes como el relato de cualquier otro testigo a los fines de decidir si le creen todo lo que él dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Acerca del testimonio pericial, les voy a contar que durante el juicio escucharán el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley les permite dar su opinión sobre los temas de su especialidad. Una persona está cualificada para testificar como perito si tiene conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, destrezas, experiencia, entrenamiento o instrucción suficiente para testificar como una persona experta en la materia a la que se refiere su testimonio. Ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo, incluidos los peritos, y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. No necesariamente todos los expertos merecen la misma credibilidad, y es posible que, como seres humanos que son, yerren en sus opiniones, se equivoquen. Les corresponde a ustedes evaluar si le creen o no a un determinado perito. Es decir, la sola calidad de perito no acredita automáticamente la credibilidad de lo que dice. Ustedes deben valorar y sopesar lo siguiente. Por un lado, el entrenamiento del perito. También su experiencia y sus títulos o la falta de experiencia y de títulos. Las razones, si es que fueron dadas, a cada opinión que sustente, ¿sí? Cómo explica cada opinión que emite. Si esa opinión es razonable, si la opinión del perito es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. En definitiva, pueden tomar en cuenta la opinión del experto, mas ella no es vinculante para ustedes. El jurado no está obligado a aceptar la opinión de ningún perito como concluyente o indiscutible, sino que debe darle a su testimonio el peso que a su juicio les merezca, de igual manera que el testimonio de cualquier otro testigo. En otras palabras, al igual que ocurre con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o alguna parte del testimonio de un perito experto. Acerca de otras pruebas, les puedo decir que probablemente las partes se valgan de otro tipo de pruebas como fotografías, mapas, videos, grabaciones telefónicas, etc. En tal caso significa que han sido previamente admitidas por mí como prueba para ilustrarlo sobre determinados aspectos relacionados con el hecho. Deben considerar esas pruebas conjuntamente con el resto, incluyendo la explicación técnica ofrecida por los peritos o testigos sobre ellas. Autoría del acusado en el delito que se le atribuye. La Fiscalía está obligada a probar todos los elementos del delito, incluyendo la autoría del acusado en el mismo. Es decir, la Fiscalía debe acreditar, más allá de duda razonable. Ustedes deben estar convencidos de ello para emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, si luego de considerar todas las pruebas rendidas no alcanzan
el convencimiento libre de duda razonable de que el acusado cometió el crimen, deben declararlo no culpable. Antes de pasar a los alegatos de apertura, les voy a leer cuáles son los acuerdos probatorios que las partes han alcanzado. Recuerden que se trata de hechos, testimonios y documentos que ustedes tienen que tener por probados. No se va a presentar prueba en el juicio de estos hechos. Ustedes deben tenerlos por demostrados. Se los leo. 1. Víctor Hugo Acuña ingresó a la policía de Mendoza en diciembre del año 2010 y su última jerarquía fue la de auxiliar. 2. Al momento de los hechos, es decir, el día 15 de abril del año 2018, Víctor Hugo Acuña era policía en actividad. 3. Víctor Hugo Acuña contrajo matrimonio con Lorena Paola Segura el día 11 de febrero del año 2012, de conformidad a la ley civil en vigencia y ante las autoridades correspondientes, conforme acta de matrimonio. Ese vínculo se encontraba vigente al momento de los hechos, el 15 de abril del año 2018. 4. Víctor Hugo Acuña y Lorena Segura tuvieron un hijo de nombre Benjamín Acuña, que para el momento en que ocurrieron los hechos tenía 1 año y 11 meses de edad y estaba con ellos en la vivienda. 5. Todos vivían en el domicilio de Pasaje Belgrano, 855, departamento número 1 de General Alvear. 6. Víctor Acuña, el día 7 de noviembre del año 2014, presentó una nota firmada de su puño y letra al casino de General Alvear pidiendo su autoexclusión y le hizo saber al jefe del casino que tomaba esa decisión porque se encontraba en una situación crítica de problemas personales. 7. Con motivo del juego, Acuña solicitó varios préstamos dinerarios a la Asociación Mutual para Personal Policial, AMUPOL, como también a la Asociación Mutual Solidaria, Solidaria, los que fueron descontados de sus bonos de sueldo. 8. La noche anterior al hecho, Víctor Acuña se reunió con sus amigos en la casa de Facundo Molero a jugar a las cartas Magic. Volvió a su casa la madrugada del día 15 de abril del año 2018. 9. Esa mañana, Víctor Hugo Acuña y Lorena Paola Segura discutieron porque él había salido la noche anterior. Esta discusión fue previa a la muerte de Lorena Segura. 10. Ese día, el 15 de abril del año 2018, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, se efectuaron con el arma de Acuña 2 disparos. 11. El arma que efectuó el disparo mortal era el arma reglamentaria de Víctor Hugo Acuña, una pistola marca Versa, modelo Thunder, calibre 9 milímetros, número Fabril 974037. 12. El orden de los disparos fue el siguiente. El primero de ellos lesionó la falange proximal del dedo índice de la mano izquierda de Víctor Hugo Acuña. El segundo disparo fue el que le dio muerte a Lorena Paola Segura. 13. El lugar donde se efectuaron ambos disparos fue el interior de una habitación contigua al baño y a la habitación matrimonial del domicilio de Pasaje Belgrano, departamento número 1 de General Alvear. 14. La muerte de Lorena Paola Segura ocurrió el día domingo 15 de abril del año 2018, alrededor de las 11:30 de la mañana. 15. Ella murió a causa de un shock hipovolémico por herida de arma de fuego. El proyectil, la bala, ingresó por la zona infraclavicular derecha, le atravesó los 2 pulmones y salió por la zona de la escápula izquierda. 16. Tras recibir el disparo, Lorena Paola Segura fue trasladada por Víctor Acuña al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear con ayuda de los vecinos. 17. En el hospital, ese mismo día, Víctor Acuña fue aprehendido por personal policial y trasladado a la comisaría 14.
18. Al momento del hecho, Víctor Acuña no estaba alcoholizado y tenía sus facultades mentales normales. Estos puntos son los que, como les dije, las partes han acordado tener por probados y ustedes deben así considerarlos. Bueno, vamos a pasar ahora a los alegatos de apertura. En primer término, los alegatos les van a ser presentados por la Fiscalía. Señor Fiscal Jefe. Sí, claro. ¿Sí? ¿Quién se encarga de eso? Bueno, sí. Por favor. Señoras y señores miembros del jurado, gracias por estar aquí presentes. En nombre del Ministerio Público Fiscal, que somos el grupo de fiscales que se ha ocupado de la ocupación y de plantear el presente juicio, quiero agradecerles, en primer lugar, por la vocación de ustedes manifestada en participar en este jurado popular, porque esto fortalece a las instituciones democráticas al permitir que con la participación de ustedes como ciudadanos va a significar que la ciudadanía participa en la administración de justicia, y eso sin dudas es una mejoría y un avance para todos nosotros. Y también agradecerles por el esfuerzo que ya manifestaron en la jornada de los otros días y también por el esfuerzo que van a tener que desplegar ya desde hoy hasta que termine en este juicio, prestando atención y dedicando todas estas jornadas para resolver y dictar un veredicto. Así que muchas gracias. Bien, la cuestión central de este juicio, como lo ha explicado en las instrucciones la señora jueza, es el homicidio de Lorena Paola Segura. Este hecho ocurrió el día 15 de abril del año 2018, aproximadamente siendo las 11:30 horas, en la ciudad de General Alvear, en el domicilio de Pasaje Belgrano 855, departamento 1 de General Alvear. Es un lugar que es como un complejo de departamentos en donde hay distintas unidades habitacionales, y el primero justamente es el del domicilio de la víctima, donde allí falleció Lorena Segura. La cuestión central, para que ya la tengan en claro, que ustedes van a tener que resolver, es si este homicidio fue, como lo sostiene la Fiscalía, un homicidio agravado. Homicidio agravado por el vínculo, porque el acusado, que es ese señor, mató a su esposa y porque para ello utilizó con violencia e intimidación un arma de fuego. Eso es lo que plantea la Fiscalía. La teoría de la defensa es que esto fue un homicidio culposo, un accidente, un homicidio involuntario. Entonces la cuestión central que ustedes van a tener que determinar es esa, ¿sí? Nosotros entendemos que es un homicidio agravado. Brevemente les voy a resumir para que se vayan introduciendo a este caso. Lorena Segura, que es la víctima, era una mujer joven, una mujer de 30 años de edad, madre de familia, madre de Benjamín, un niñito que al momento del hecho lamentablemente estaba allí presente, casi de 2 años de edad, 1 año y 11 meses de edad. Una chica de 30 años de edad que podríamos decir era ejemplar. ¿Por qué? Fíjense, trabajaba como ama de casa, manteniendo el hogar, también lo hacía como docente en la mañana, dando algunas horas de comunicación social, de lengua y literatura, y también estudiaba el profesorado de lengua y literatura. Ya había ella estudiado la tecnicatura en comunicación social. Y a su vez, de ser una mujer que amaba al acusado y que amaba a su hijo, y que era totalmente transparente y buena persona, también dedicaba generalmente los sábados a dar lecciones bíblicas en una iglesia evangélica a la cual pertenecía. Esa era la figura de Lorena Segura. Se habían casado con el acusado en el año 2012. Con el transcurso del tiempo, la relación
empezó a desmoronarse. Porque este homicidio no es un homicidio accidental, no es un homicidio que fue involuntario, como lo vamos a demostrar. Se empezó a desmoronar y ahí está la causa del homicidio. Todo delito por lo general tiene un motivo y acá hay un motivo, varios motivos. Este homicidio se produjo porque la relación matrimonial de Lorena con el acusado, con el tiempo se empezó a desmoronar por culpa del acusado. Porque él dedicó gran parte de su vida que debía haber dedicado a su familia, a su hijo, a su esposa, a su hogar, la dedicó al juego. Se introdujo en la vida del juego, de los juegos de azar, comenzó a asistir al casino con frecuencia. Ustedes han escuchado que está probado que en el 2014 tuvo que excluirse del casino porque no podía dominar el tema del juego. Y eso tuvo repercusión directa sobre la relación matrimonial. Una persona que no dedica tiempo a su familia y que se gasta el sueldo de él como policía en el juego, indudablemente que hay una repercusión en el vínculo con su hijo y con su esposa. Él dedicó más tiempo al juego que a su esposa y a su hijo. Y eso generó, lógicamente y con plena justicia, el reclamo de Lorena para que corrigiera su accionar. Esto tuvo proyección sobre los miembros de su familia, pero él no pudo encauzarse su vida hacia una vida normal. Ustedes van a encontrar al imputado como una persona que no es el delincuente común, no es el delincuente que anda robando, el delincuente que comete delitos, es un policía, es una persona como todos nosotros, pero que en un momento determinado de su vida, ese 15 de abril del 2018 en la mañana, ante los reclamos de su esposa, justos reclamos de su esposa, porque había llegado ya esa noche a más de las 3 de la mañana de jugar, y así lo venía haciendo muchos días, decidió lo que nunca un policía debe hacer: tomar el arma de fuego reglamentaria provista por el Ministerio de Seguridad exclusivamente para defensa de la vida, para razones de seguridad. La tomó en el medio de una discusión familiar con su esposa. La sostuvo por varios minutos, la cargó, teniendo el cargador puesto con municiones, un arma de guerra que tiene un poder ofensivo muy grande, un arma que ustedes saben que es una 9 milímetros, que al introducirse en el cuerpo humano un proyectil de una 9 milímetros produce muchos daños, y que él lo sabe, porque todo policía lo sabe, porque todo policía, al ser policía, recibe instrucción como tal, y sabe manejar, y es su obligación, manejar adecuadamente toda arma de fuego. Él decidió desde ese momento una decisión o un acto realmente gravísimo. Tomar el arma en el medio de una discusión familiar, ¿para qué? Él sabe como policía que las armas solamente se sacan cuando deben ser usadas y se sacan en una situación de vida o muerte. Y él la sacó ahí y la usó. Y vamos a escuchar otras teorías que ya se las voy a explicar. Pero nosotros sostenemos que él, queriendo manipular a su esposa como muchas veces lo hizo, fingiendo que se iba a quitar la vida porque no daba más por el juego, porque no podía corregir su vida por el juego, fingiendo que se iba a quitar la vida, ¿para qué? Para evitar que su esposa le siguiera reclamando, tomó la decisión de disparar el arma por primera vez. Es muy probable que en un forcejeo con su esposa, que le haya querido arrebatar el arma. Sin embargo, al escuchar el fuerte estruendo que genera un disparo de un arma de fuego en una habitación chica, en una habitación cerrada, como era el lugar donde ocurrió el hecho, generó instintivamente el movimiento involuntario o reflejo de la mujer, de Lorena, de apartarse del cuerpo del acusado, de distanciarse ante el primer disparo. Y él, sabiendo que este dedo como derecho, no lo debe introducir en el gatillo,
sostuvo nuevamente el dedo en el gatillo y le impactó a la altura media, infraclavicular, el segundo disparo, que se introdujo por debajo de la clavícula, atravesó los dos pulmones y pasó el cuerpo de la víctima, saliendo del mismo. Eso le generó una hemorragia muy grande, porque le rompió los dos pulmones a Lorena, lo que le impidió respirar y le generó una pérdida de sangre tremenda, que provocó que casi instantáneamente perdiera la vida. En este juicio, señoras y señores, miembros del jurado, ustedes también van a escuchar a la teoría de la defensa, que, como les dije, va a pretender demostrar que esto fue un accidente, sobre la base de alguna prueba que hay. Porque, como les dije recién, el acusado no es un delincuente común, es un policía que, teniendo la obligación de custodiar y de usar el arma en situaciones de extrema gravedad, la usó en el medio de una discusión familiar. Y entonces van a escuchar testigos que van a hablar muy bien del imputado, incluso familiares de la víctima, incluso policías, porque él es policía, incluso otros policías van a declarar queriendo sembrar dudas sobre la hipótesis que plantea el Ministerio Público. Sin embargo, los peritos que nosotros hemos consultado con total objetividad van a exponer con claridad que esto no fue un homicidio accidental, sino que fue un homicidio con dolo, con intención y conocimiento de lo que estaba haciendo plenamente el acusado. Eso es lo que va a ocurrir en este juicio y por eso les agradezco y por eso les pido que presten mucha atención a todos estos testigos, evalúen y vean cuál es la verdad. Y al final, cuando arribemos al final de esta jornada, les pido que dicten un veredicto que se ajuste a la justicia, que sea justo, que sea conforme a las pruebas que ustedes podrán valorar. Muchísimas gracias. Gracias, señor fiscal. La defensa va a presentar alegatos. Gracias, señora presidenta. Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jorge Luque, soy defensor oficial. Junto con el doctor Gómez venimos en representación tanto del Ministerio de la Defensa Pública como del imputado Víctor Hugo Acuña. Y vamos a presentar lo que es justamente tal cual ha señalado el señor fiscal jefe, cuál es nuestra visión del caso y qué es lo que ocurrió ese día 15 de abril del año 2018. En primer lugar, quiero destacar algunas verdades que ha dicho el señor fiscal en su alegato de apertura, en el sentido de que es muy cierto que el señor Víctor Hugo Acuña no es una persona, un delincuente, no es una persona honorable, que amaba a su familia, amaba a la víctima Lorena, ama a su hijo Benjamín. Esto va a poder ser probado a lo largo de este juicio. Ellos, para introducirlos, se conocieron de adolescentes, de muy jóvenes, 15 y 16 años más o menos. Se pusieron de novios cuando iban a la escuela, eran compañeros del colegio. Él es hijo único, se ha criado con su mamá, tuvieron un noviazgo muy lindo, luego contrajeron matrimonio, planificaron su vida, tuvieron a su hijo Benjamín y tenían una muy linda relación. Ese es el marco en el cual ocurrieron los hechos. Por supuesto, como todo matrimonio, a pesar de que se llevaban bien, porque
tenían problemas y discusiones como cualquier matrimonio o pareja puede tener, discusiones que siempre, digamos, lo hablaban cuáles eran los problemas y resolvían sus problemas hablando como personas maduras, adultas. Hugo Acuña, y nosotros proponemos los hechos, digamos, hechos que consideramos que van a ser probados y que prueban la inocencia respecto del delito que imputa el Ministerio Público, la inocencia de Víctor Hugo Acuña. Ellos indican que Hugo Acuña, en forma dolosa e intencional, mató a Lorena. Esto no es así. Víctor Hugo Acuña tenía un grupo de amigos con los cuales se juntaba a jugar a las cartas. Cartas que, en definitiva, un juego que, en definitiva, no era por dinero, era un juego de mesa que se llama Magic. Se juntaba habitualmente, aproximadamente una vez por semana, y esa noche él había salido a jugar con sus amigos. Hugo Acuña es una persona que no toma alcohol, por lo tanto, digamos, había salido y había disfrutado, había estado con sus amigos. Al regresar aproximadamente a las 3 de la mañana, tal como dijo el señor fiscal, mantuvo, es decir, cuando uno regresa se acostó, la tocó a Lorena y pudo notar que ella, digamos, estaba de alguna manera ofendida o enojada porque había llegado tarde. Bueno, transcurrió la noche, a la mañana siguiente se levanta Hugo Acuña, estaban acostados las dos, Hugo y Lorena. Ella le dice que le fuera a dar de comer a la leche o un yogur a su hijito de 1 año 11 meses de edad. Se levanta, en ese momento ella lo trata con más frialdad y digamos, como enojada. Generalmente se trataban ellos dos muy cariñosamente, ella le decía Ugi y él le decía Lore. En ese momento él le dice, bueno, anda a darle de comer al Benja, Hugo, es decir, lo trata un poco distante. Entonces él le da de comer. Ella se levanta después de eso, se levanta de la cama, estaba como cuando uno se levanta de la cama. Tienen una discusión porque él había llegado tarde. En ese marco de la discusión, la casa de ellos es un tipo de apartamentito de una planta, digamos, no es muy grande, entonces tiene una habitación matrimonial, un baño y una habitación secundaria. En la habitación secundaria habían en ese momento una serie de muebles, y en el mueble de arriba, al costado, un ropero, allí generalmente Hugo guardaba su arma reglamentaria, la envolvía en el cinturón, tiene un cinturón con, digamos, una cartuchera donde se guarda el arma reglamentaria, la guardaba allá arriba. Discuten, Lorena se acerca hacia el ropero, baja el arma, la baja y tienen una discusión y le dice una serie de cosas que ya van a escuchar en el debate. En esa discusión, Hugo le saca el arma de fuego, se dirige hacia el comedor, hace un procedimiento en la mesa del comedor
erróneo, intentando descargar el arma y se produce un error ahí, se dirigen hacia el umbral de la habitación secundaria, la puerta. Él indica que se iba a suicidar y en ese marco de él intentando suicidarse es donde se produce el forcejeo, donde ella aparentemente intenta evitar esta circunstancia y en el marco del forcejeo se escapa accidentalmente un disparo que impacta el dedo índice de la mano izquierda en la parte palmar, se le escapa el disparo y esa misma inercia del disparo ya con el forcejeo de las manos de ella y de él, se escapa el segundo disparo y se produce la muerte de Lorena. La conducta que tiene posteriormente a eso, porque él no se había dado cuenta, digamos que le había impactado, ingresando por la región infraclavicular derecha y saliendo por la escápula izquierda, es decir, lateralizado. Él la acompaña hasta la puerta, digamos, cuando en la puerta, digamos, Lorena se cae, él la auxilia, la carga en el vehículo con ayuda de vecinos y la lleva al hospital. Y bueno, ese es el caso que nosotros entendemos que no se trata de un homicidio donde el imputado Hugo Acuña haya intentado dolosamente, haya matado a la víctima, sino que es producto de un accidente, una negligencia, una imprudencia. Es cierto que el arma no debería haber estado en una discusión, esto no lo vamos a negar, no lo vamos a discutir y no vamos a decir que él no tiene responsabilidad. La tiene, pero la tiene como accidente, la tiene como un homicidio culposo. Por lo tanto, eso es lo que creemos que vamos a poder probar a lo largo de este debate. Por tal motivo, yo les pido que escuchen todos los testimonios con mucha atención y los valoren con ese criterio que tenemos todos, ese sentido común, y finalmente lo que queremos es que se llegue a la verdad. Muchas gracias.